Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en un videito más y darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alina Albarrán. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas. Y bueno amigos, como lo vieron en el título de este video, pues vamos a enseñarles cómo se hace la levadura natural, la levadura criolla. Por ahí, para los que ya vieron mi video del pan, que apenas hicimos pan, pues lo hicimos con esta levadura y pues hubo muchas dudas que cómo es que se prepara. Yo la realidad es que tampoco lo sabía, así que pues ahorita me encuentro con la experta, ella nos va a enseñar el paso a paso, así que quédense hasta el final, suscríbanse, compartan y bueno, pues con esto y con muchas cosas más es como comenzamos. Y pues bien amigos, nos encontramos por aquí, les digo, con la experta que nos va a platicar el paso a paso. Les presento a la hermosa señora doña Leonor. Hola doña Leonor. Hola, hola. ¿Cómo está doña Leonor? Bien. Bien, aquí nos encontramos en su casita, en su hogar, amigos, y pues ella nos va a enseñar muy amablemente. Muchas gracias, primero que nada, porque pues nos va a compartir esta receta que pues para mí también era nueva. Yo no sabía cómo es que se preparaba pues la levadura criolla, y es lo que da un sabor bien bueno al pan, ¿verdad, doña Leonor? Sí, muy sabroso ese pan. Bien delicioso. Sí, pues miren, para empezar nos dice doña Leonor que necesitamos pues lo que es la harina de trigo, harina blanca. Yo en este caso pues tengo esta, independientemente de la marca, pues es harina, y necesitamos pues cerveza. También con cerveza se prepara. Con la cerveza es pues el ingrediente como principal. Cada 24 horas se hace la levadura. Ok, cada 24 horas nos dice doña Leonor se hace. Sí, ya que está a las 24 horas se tiene que ir renovando. Ajá, ok. Ajá, se va renovando y va creciendo, ya según, ya cuando quieran, ya tienen que ir renovando unas 3, 4 veces, depende de lo que hagan de pan. Ok, ahí está. Pues entonces aquí ya tenemos, amigos, una cucharita, un trastecito, una bandejita así, completamente limpio. Una pala, mi amor, que a lo mejor una tacita, no sé, usted me va diciendo lo que es la cerveza, me dice que puede ser esta, puede ser alguna otra marca que ustedes ya es independientemente, y la harina. Y entonces ahorita nos va a decir ella qué tanto vamos a poner y vamos a empezar a hacer. Para todos los que nos preguntaban cómo es que se hace, la verdad es que yo también tenía dudas. Nosotros siempre la hemos comprado ya seca. Nos gusta mucho hacerla con este tipo de levadura porque es un sabor bien riquísimo que da. Aunque sí se tarda más, el proceso es un poquito más tardado. Ajá. A ver, doña Leonor, como usted nos diga, usted es la experta. Aquí. A ver, vamos a vaciarle aquí. Echa 2 tacitas. Vamos a echar 2 tacitas. Aquí está una tacita. Dos tacitas. Ahí está. Y ahora sí, allá tenemos aquí la harinita. Ahora la tienes que revolver así. Así. Ahora sí, échale la cervecita ahí. Ahora sí. ¿Un trago primero? Ay, qué rico. Se antoja, se antoja. Primero un trago y luego trago. le echa. A ver, ¿qué tanto le echo, doña Leonor? Usted diga. Échale. Ahora sí ya revuélvela después. Ay, esto huele delicioso, amigos. Y ya la empezamos a mover. Wow, ni de creer. ¿Quién se imaginaba que era así, amigos? La verdad es que yo no tenía idea de qué se hacía. Pero sí, sale muy buena. Muy buena. Échale más. Le revolvemos, Sí, le echamos más. Sí, hasta que se haga bien. Tiene que quedar atorito. Más. Pues aquí ya la vamos a ir moviendo, amigos, nos dice doña Leonor, a medida que pues esto se vaya pues, haciéndose una mezcla. ¿Echamos más, doña Leonor? Sí, tiene que quedar bien. Bien aguadita. Sí, bien aguadita. Pues casi se va a ir la botellita de esta de cerveza. Porque fueron 2 tacitas. Sí, aquí fueron 355 mililitros. Ay, qué rico huele. Sí, ya me huele a levadura ya. Para mañana ya va a estar.
para mañana. Así que, ¿qué se imaginan, amigos? Seguramente vamos a hacer pan otra vez. Pues ya ven que hay harto huevo. Entonces, pues es probable que hagamos pan. Pues sí, pues ¿qué vamos a hacer con la levadura ya, verdad? ¿Le echo más, doña Leonor? Usted dígame. Sí, échale más. Échale. Sí. Casi ver toda. Casi ver toda, exactamente. Sí. Un 6, ¿verdad? Te digo, Leonor, si lo estoy haciendo bien. Sí, Si no, ustedes supervisen. No, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Ándale así. Sí, así merito. ¿Para cuántos kilos alcanza una cerveza? Allí aquí como depende. allí depende porque vas a ir renovando. Vas a ir renovando y según lo que vas a hacer, la última renovada de la levadura, le tienes que cargar más harina. Le tienes que cargar 1 kilo, o depende de lo que va a hacer. Si va a hacer 8 kilos, entonces ya le echas 1 kilo de harina. Gracias, mi amor. ¿Y qué es la renovación? ¿Qué es renovar? Renovar, echarle más harina. Como ahora mañana le tienen que echar más harina a esta hora. Pero ya no le echamos cerveza. No, cerveza, ya no, ya le vas a echar agüita. Okay. Para mañana agüita. Ajá. Y si no salimos bien briagos de... No, Va a ser más cerveza que... No, ya ahorita ya el para líquido. mañana a estas horas ya va a estar preparada. Ok, esto es entonces, amigos, como para iniciar de cero la levadura, o sea, como el proceso de la levadura. Ya aquí, pues ya mañana se deja, me dice que ahorita... 24 horas. Sí. O sea, mañana a esta hora es cuando ya puede empezar a renovarla. Sí, a la... Ajá. A ver, usted dígame si así, a ver, Carla, ¿cómo está? Le echamos más, usted dígame. Queda aquí, serán 2 traguitos, a ver. No, sí está bien. No me tocó nada ya, creo. Así, más agítale más así. Agítale más para que se remuelan bien las bolitas, bien remoliditas. Por aquí viene mi madrecita también. Está tomándose un cafecito por ahí mi madrecita. Y ahorita que dije que me iba a tocar es que el bote, pues para venderlo, ¿verdad? Ya son... ¿Qué podrá costar el bote? Pero bueno, ya me dice aquí, doña Leonor, que pues que le bata. Sí, porque se remuelan todas las bolitas. Sí, y no quede bien. No tiene ninguna bolita, ningún grumo. Amigos, pues ya saben ahora sí. Pónganse a hacer su levadura y pónganse a hacer su pan. Van a ver que les va a encantar porque es un sabor bien diferente que da con esta levadura. Se tarda un poquito más en esponjar, pero es una delicia, bien rico. Nosotros casi siempre que lo hacemos con esta levadura. Queda bien buena. Lleva 1/4 por kilo. 1/4 por kilo. Sí, 1/4 por kilo. Ajá. Si va a amasar con puro huevo, se le echa un poquito más. Sí, porque tarda más en subir, ¿verdad? Por el huevo se hace más pesado. Ajá, se le echa un poquito más. Por decir, si va a ser 10 kilos, le puedes poner medio kilo más, pero más es con pura yema. Sí. Con pura yema y no sale agrio. ¿Qué es 1/4 por kilo? 1/4 por kilo, pues es como pesar 1 kilo. Y 1 kilo tiene 4 cuartos. Sí. 250 gramos de pura levadura. Por kilo, sí. Sí, va 1/4 por kilo. Sí, para que así no te sale agrio. Te sale re bueno. Ya está, creo. Y así no se pasa. Se pasa solo que lo dejes pasar. Pues dejándolo pasar, pues se baja. Pero no lo dejas pasar ya, que ya está. Ya no se sube con A ver, ¿cómo lo bolitas. ve, doña Leonor? ¿Ya está o quiere más movida? Ya está echando, cuando está echando bombitas. Está bueno, ¿sí? Ya escucharon, amigos, cuando está echando como burbujitas, bombitas, quiere decir que ya está. Ya se ve ahí, miren, ya bien, con bien remolidito, ya no tiene ningún grumo, ninguna. Ya está bien. Ya tiene burbujitas, ándele, sí es cierto, miren, ahí se le ven las burbujitas. Entonces ya está. Entonces ahorita que lo tapamos y ya lo dejamos, ya no se mueve. Ya no se mueve, ajá. Ya está. Ya toda la revolviste. Ajá. Ya está toda revuelta. Ajá. Ok, ya está bien revoltita, ya está.
Pues ahí está, amigos. Sí. Ya mañana le voy a dar su primera reformada. Ahorita son como las 9 de la mañana. Sí, ya mañana a esa hora le das. Ya mañana le echas poquita agüita. Ah, ok. Sí, le echas agarro poquita. tantito, ¿qué tanto dice? Sí. Pues agárrele. Sí, le echas poquita, ajá. Y ya, si no le quieres echar, le echas pura harina y que quede durita, sí, pero flojita todavía. Okay. ¿Y cuánto tiempo puede durar una cerveza? Una levadura de cerveza. La levadura de esta se candice, como ahora todo lo que le queda al traste aquí así, esas tecatitas, esas se ponen a secar. Y si no, ya estas se secan. Se secan y ya se echan en una bolsa de nylon y las guardas. Y ya para otra vez ya hacemos pan con ese. Excelente. Sí, y ahí va guardando uno, va guardando. Y todo lo que va acá, porque nunca te acabas toda la levadura, lo que queda. Pues y ahí está, amigos, para quien tenía la duda de cómo se preparaba la levadura de cerveza, la levadura más bien, pues así es como se prepara con una cerveza, ya ven bien fácil la harinita, y bueno, pues así. Si tienen alguna duda, escríbanme aquí abajo en los comentarios, ya les vamos a estar contestando, y bueno, pues también muchas gracias, doña Leonor, por compartirnos este secreto también, porque pues no cualquiera sabe hacerlo, entonces muchas gracias, y pues por aquí doña Leonor también nos estaba invitando una tacita de café, estamos tomando un cafecito, y bueno, pues ya ahorita ya nos vamos a seguir por ahí las actividades, darles de comer a los pollos, y pues bueno, amigos, y bueno, pues ya son casi las 9 de la noche, ya pasaron ahorita 12 horas de que pues hicimos la levadura desde cero, y pues como nos dijo doña Leonor, esta señora bella que nos enseñó pues el secreto de cómo hacerla, es que teníamos que taparla y dejarla aquí pues por 24 horas, entonces a partir de las 9 de la mañana del día de mañana es que la empezaremos a reformar, así es como está ahorita, pues estas tecatitas se le hicieron por las orillas, estas ya están secas, pero no se las voy a quitar ahorita, ya mañana, y pues así es como está la levadura, miren, así, tiene un aroma muy bonito ya, nos dijo doña Leonor que mañana va a tener como espumita, yo creo que que se va fermentando, ustedes disculparán que no quiero enfocar, pero, listo, ya enfocó de nuevo, sí, mañana pues ya va a estar con espumita, con burbujitas, me imagino que es ya por lo fermentado. Pues bueno, mañana les enseñaré cómo está pues la levadura. Y pues por mientras la tapamos, que se siga fermentando. Con las típicas, miren, ustedes tienen de estas, dejen un like. De estas servilletas. Amigos, si ya pasaron 24 horas, pues bueno, pues ya es pues, el siguiente día. Y pues así es como está la levadura. Esto se hizo tiesecito, entonces voy a tratar de quitar esta parte. Y lo vamos a echar a remojar en otro traste, como fue el que quedó en las orillitas, así lo voy a poner en otro trastecito, lo voy a poner aquí por mientras, amigos. Y bueno, como la hermosa doña Leonor nos dijo que a las 24 horas la renováramos, pues ya la vamos a renovar, vamos a echarle la renovación, pues como ella misma lo dijo, es echarle más harinita, y pues ya revolverle. Vamos a echarle, amigos, miren, ya no dijo que con agua, yo voy a agarrar así, yo creo que así. Normalmente es lo que agarran con un puño, es como esto. Le vamos a poner agua y lo vamos a revolver. Vamos a hacer esto, como lo hicimos ayer. Y pues díganme aquí abajo en los comentarios, platíquenme si quieren que les grabe otra vez cuando hagamos pan, o ya el video que les grabé el pasado ya casi va a llegar a 100,000 vistas. La verdad es que estoy bien contenta. Gracias, amigos, por todo el apoyo que me han estado brindando. Gracias porque se han estado suscribiendo, y bueno, pues me siento bien alegre porque vamos a llegar a la meta de este mes. Gracias. Entonces ustedes díganme si quieren que les grabemos de nuevo, o ya no quieren ver ese proceso. Pero de que vamos a hacer panito, vamos a hacer, porque pues ayer tu huevito, y ya el que hicimos el otro ya no lo acabamos. Y con este frillito, pues en la mañana se antoja un cafecito con un pan caliente. Ustedes saben, por acá en el rancho uno busca el pan, pues va, es el compañero del café. Y luego pues si es pan de por acá de horno, con levadura criolla, amigos, más bueno todavía.
para todos los que querían saber el proceso de la levadura criolla, pues aquí está. El otro estaba incompleto, el video, me faltó esta parte, pero ya la bella señora Leonor pues ya nos hizo el favor de compartirnos sus secretos, su receta de cómo se hace esto, porque no cualquiera lo sabe hacer. Déjenme les digo que nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía. Pues ahí está, miren, ya está bien líquida otra vez, tiene que quedar así bien aguadita y pues revolverse bien que no quede ni un grumo y ya que empieza a echar burbujitas, ya se ve que está echando burbujitas, quiere decir que ya está. Para tapo otra vez, se deja en un lugar donde no se mueva y ya al ratito vamos a ver que ya se empieza a esponjar. Miren, ahí está. Sí. Y esto, amigos, pues es la que estaba la piececita que se hizo un poquito más dura. Le voy a echar agüita aquí que se remoje y pues ya después al ratito se la agrego aquí. Y aquí yo tengo mis manos bien limpias, voy a tratar de quitarle todo lo que más se pueda. Y pues bueno, amigos, aquí ya se va a estar reformando cada 3 horas, dependiendo. Le vamos a echar el mismo tanto que le echamos ahorita. Y pues revolverse con agüita. Agüita le eché muy poquita a esta tacita. Pues miren, todo lo poquito que bajó, fue muy poquitito. Y a taparlo y pues ya. Y pues así es como termina. Ya se reforma, como nos dijo doña Leonor ayer, es 1/4 por kilo. Entonces, dependiendo cuántos kilos vayan a hacer. Nosotros vamos a hacer 8, vamos a necesitar 2 kilos. Entonces, pues vamos a reformarlo hasta que se lleguen unos 2 kilos. Y ya. Pues aquí vamos a terminar este proceso, yo creo. Y bueno, pues amigos, aquí pues espero que les haya gustado este video, que pues muchos tenían dudas, así que pues apóyenme a compartir este video para que pues más gente aprenda a hacer el pan con esta delicia. Mi gente bella, mi gente hermosa, pues es aquí como me despedimos, esperando pues que les haya gustado. Si es así, regálenme un like, compartan, suscríbanse y bueno, no me queda más que decirles que Diosito me los cuide, que me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo y bueno, pues si Él lo permite, nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Muchísimas gracias, doña Leonor. Gracias. Adiós. Bueno, ¿para qué me estás grabando?